Y antes que nada, mira, si te sirve este video, por favor suscríbete, coméntalo, dale like o comparte. Me ayudaría mucho con la suscripción para el canal y yo pueda seguir subiendo más contenido. Esto nada más es cómo funcionan las fases aquí en México, a diferencia de Sudamérica o de Europa. Entonces, pero voy a hacer otros videos acerca de ya cómo hacer las instalaciones eléctricas, cómo balancear las cargas, cómo calcular las pastillas y cómo calcular el calibre del cable, cómo poner contactos de dos vías, que son los sencillos, de escalera o trifásicos, o de cuatro vías, cómo poner focos con atenuador, con wifi, todo ese tipo de cosas. Prometo subirlos, pero sí necesito que me ayudes con tu suscripción, con un like o un comentario para que se haga un poquito más viral esto. A diferencia del que, como te digo, que te propuso esto, que propuso que 110 voltios y 220 voltios, que no tiene sentido. Yo te comento, si sé del tema, soy arquitecto, entonces sé de electricidad, porque he subido mucho video de plomería, de varias cosas, pero en cuestiones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, soy experto, soy arquitecto. Entonces ahí sí no te voy a estar inventando cosas, o que hagas cosas como las que te están diciendo que inventes. No, o sea, yo sí te estoy diciendo con estudios. Entonces, apóyame con tu like y tu suscripción y vamos a seguir subiendo más videos. Y este video surgió a raíz de que en internet vi un video de un supuesto genio que dice que ya inventó cómo poner aquí 110 voltios y 220 voltios aquí. Te voy a dejar en la descripción del video un video que subí, todo lo absurdo que podría ser y los problemas que podría ocasionar si tú haces eso que dice en el video. Es absurdo, o sea, no deberías hacerlo. Bueno, te voy a dejar el link para que cheques ese video. Entonces, pero ahorita vamos a ver. Bueno, a partir de ahí, muchos decían cómo era 110 voltios si normalmente son 220 voltios en sus países. Y de ahí vi que en Argentina, en Brasil y algunos países de América del Sur manejan un voltaje de 220 voltios. Es ahí cuando ellos también en ese mismo video se confundieron porque hablaba de 110 voltios acá y 220 voltios acá. Checa ese video, está bueno, ahí te explico mejor cómo no debes de hacer eso. Este es otro video. Entonces ahí solamente te explico cómo funciona el voltaje aquí en México. Digo, si eres de América del Sur o posiblemente de otros países europeos que a lo mejor hablen español y me entienden un poco. O sea, incluyendo lo que es España, que ahí maneja 220 voltios. Aquí en México nosotros manejamos, como ya te mostré en el video, tres fases de 110 voltios cada fase. En México tenemos lo que son tres fases. Ahí alcanzamos a ver estos cables negros. Lo que es la fase 1, fase 2 y fase 3. Y este es el neutro o tierra. Y cada uno de estos cables transmite 110 voltios. Entonces tenemos tres fases y lo que es una tierra. Nosotros podemos contratar ya sea monofásico, o sea una fase, bifásico, que son dos fases, o trifásico. Y ahorita te explico cómo funcionaría si nosotros quisiéramos tener tres fases en lo que es la casa. Pero como te digo, cada fase son de 110 voltios cada una. Pero el 99% de nuestros aparatos eléctricos en casa, sino que en algunas casas o casi la mayoría de las casas, el 100% son a 110 voltios. Todo lo que es su televisión, su radio, todo, la licuadora, lavadora, secadora, refrigerador, lámparas eléctricas, casi todo en México funciona a 110 voltios. Entonces nada más necesitaríamos una fase. Pero en algunos casos, por decirlo, si tu casa tiene aire acondicionado, algunos aires acondicionados llegan a funcionar a 110 voltios o a 220. Si tú tienes un aire acondicionado que funciona a 220, pues sí necesitarías dos fases para sumar ahora sí los 110 voltios de una fase y los 110 voltios de la otra fase. Entonces, incluso por decirlo, si hay aparatos que son hasta de 330 voltios, pero ya estamos hablando de fábricas o empresas donde tengan motores grandes, montacargas, lo que sea. Por decirlo, en parques de diversiones, que yo aquí estoy cerca de uno. Luego a veces para subir el agua y dejarla caer,
para poner unas lanchas, lo que sea, se necesitan unas bombas del tamaño de un Volkswagen, de un bochito que aquí le llamamos un escarabajo. Y para eso sí se necesitan bombas o corriente de 330 voltios. O sea, sí llegamos a ocupar los 330 voltios específicamente en ciertas cosas. En casas podemos ocupar hasta 220, como te digo, si tienes un aire acondicionado o si tienes a lo mejor una parrilla eléctrica. Las parrillas eléctricas sí consumen mucha luz y sí se necesita que sean a 220 para poder funcionar. Pero no porque tú no tengas esos aparatos en tu casa, no quiere decir que no puedas ocupar las tres fases. Incluso tú puedes hacer tu contrato de luz pidiéndolo. Yo tengo un medidor trifásico. Bueno, aquí en México los de la luz no te van a preguntar, ¿tienes aparatos de trifásico? No, o sea, simplemente tú contratas porque vas a pagar el servicio. Es como si fueras una gasolinera y tienen el tanque de gasolina, no te van a preguntar, ¿y lo vas a ocupar? No, o sea, simplemente haces tu contrato y contratas las tres fases, que aquí le conocemos. Si es una fase, le conocemos como monofásico. Si son dos fases, como bifásico. Y si tenemos las tres fases, como trifásico. ¿Y para qué ocuparíamos una luz trifásica en casa? Pues simplemente a lo mejor tú tengas una casa grande y en la planta baja ponga lo que es la fase 1. No sé, esta es planta baja, primer nivel y segundo nivel. Entonces a lo mejor aquí ponga la fase 1, aquí la fase 2, un decir, y la fase 3. Quiere decir que si en algún lado si se llega a ir la luz en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3, o sea, en esos dos niveles de tu casa va a haber luz. O que se vaya la luz en la fase 2, vas a tener luz aquí. Es raro que se vaya la luz en México, pero digo, si se llega a ir así por fases. Pero aquí tú ya tendrías las otras dos fases de respaldo por si esta llegase a tardar horas o hasta días en regresar, pues tienes esas otras dos fases. O no forzosamente sea por niveles. Posiblemente tú la fase 1 la ocupes para todos tus focos, tus lámparas, para el sistema, bueno, de iluminación. La fase 2 la ocupes para todos tus todos tus contactos, donde conectas la licuadora, la plancha, la televisión, la lavadora o secadora. Y la fase 3 la tengas como para, a lo mejor como para servicios externos, a lo mejor las bombas, hidroneumáticos, el portón del zaguán, cosas así de... O sea, tú puedes dividir tus tres fases de tu casa para que ambas más o menos estén equilibradas. O sea, es difícil que todas que estén equilibradas completamente, ¿no? Pero en algunas vas a consumir un poco más que en otras. Pero por lo menos sí puedes consumir o sí puedes hacer tu contrato trifásico de 3 vías. Tampoco es tan recomendable que en una fase pongas toda tu luz y en alguna todos tus contactos. ¿Por qué? Porque a lo mejor se llega a ir la luz en la fase 1, en el transformador que están en la calle, en los postes, se quemó o se bajó la cuchilla de la fase 1. Entonces toda tu luz, no va a haber luz, solamente vas a tener luz en tus contactos. Y si es de noche no vas a ver por donde andes, para buscar la lámpara no va a haber luz. Pero si tú divides que a lo mejor el 30% o el 33% y 34% de tus lámparas estén conectadas de esta forma, quiere decir que si se nos va la luz en la fase 1, por lo menos vas a tener iluminación en el 64%, 67%, perdón, de toda tu casa. O sea, ya puedas ver por lo menos en ciertas áreas. Tú puedes dividir tus fases de tal forma que haya luz en la parte de arriba, la del medio y en la de abajo. Por eso es que a lo mejor se divide, que no todo sea una fase de luz, no toda una fase de contacto, sino tú lo dividas. También de tal forma que tus contactos estén divididos de tal forma que si se va la luz en cualquiera de estas fases, por lo menos en las otras dos, tengas corriente en algunos contactos que por ahí tengas regados en lo que es la casa. No se vaya la luz completamente en planta baja o en planta alta, o que se vaya completamente las luces. O sea, hay que dividirlo en lo que son estas fases. Entonces, aquí lo que normalmente en México se hace para una casa es que nada más, por mucho, contrates 2 fases. Porque por mucho vas a tener... como te comento, un aire acondicionado o alguna parrilla eléctrica
o alguna regadera eléctrica o algunos boiler o calentadores o calentones como le llaman en algunos países eléctricos. Esos sí funcionan a 220. Entonces es lo que más podemos ocupar en una casa 220. Nunca vamos a ocupar 320 voltios en una casa porque no vamos a tener una bomba. Voy a sonar absurdo, una bomba de 10 caballos de fuerza para llenar el tinaco. Pues no, ni siquiera para regar el jardín o para un hidroneumático. Nos ocupamos una bomba de 110 voltios, que es de un caballo, o hasta caballo y medio todavía son 110 voltios. Si tenemos hasta 3 caballos, puede ser que sea 220. Pero nunca vamos a tener una bomba o vamos a tener algún aparato nosotros que nos consuma 330 voltios. Esas solamente son para otro tipo, como te digo, de empresas, fábricas, armadoras, ensambladoras, que sí necesitan ese tipo de luz. Nosotros vamos a tener por mucho 220. Pero en algunos casos, con que tenga 120 voltios en México, es suficiente si no tienes aire acondicionado o esos aparatos que te acabo de comentar. Y para eso nosotros tenemos lo que es una fase de 120 voltios. Aquí le llamamos fase, línea o corriente, o en algunos países como le llaman con vivo también, el cable vivo o la línea viva. Y lo que es el negativo o tierra o neutro, ese no, obviamente no trae corriente, nada más tenemos los 120 voltios. He visto que obviamente como dicen, en Brasil o en Argentina son 220. O sea, de aquí ya tienen 220. Ahorita te puse 120. Lo que pasa es que en México es muy variado el ciclaje. Normalmente está de 120 voltios. Pero de ahí sube 10% o baja 10%. Entonces por eso es que luego a veces en algunos aparatos que compremos aquí en México va a decir el voltaje y va a venir a 130 máximo viene. Nunca he visto que venga uno de 135. 130 o 127 voltios o 120, 115 o 110. Casi la mayoría de los aparatos que compramos en México tienen estas especificaciones. Estos son los voltajes que vienen. Entonces, por eso ahorita creo que puse aquí 120 porque luego a veces sí es lo que manejamos. Pero ya para cuestiones de cálculo, pues sí manejamos el 110, 220 o 330. Entonces, pues, como otros países, como te comentaba, de América del Sur, no sé, Argentina, Brasil, no sé si Colombia o Ecuador, Uruguay, Paraguay puedan ocupar ese tipo de voltajes. Ojalá, si estás viendo este video por allá, pues te mando saludos. Y de todas formas, a ver, déjame en los comentarios si ocupan este voltaje. Pero bueno, te decía yo que ellos ocupan 220 voltios y un neutro o una tierra. Y así es como ellos lo manejan. Su clavija, bueno, es diferente, pero son dos patas donde en alguna le llega directamente los 220 y en la otra el neutro. Entonces, si nosotros necesitamos conectar 220 voltios, pues vamos a ocupar las dos fases. Necesitamos hacer en nuestro contrato de luz que tengamos dos fases para que nosotros ocupemos la fase 1, la fase 2, para conectarlos en nuestros contactos en ambos tornillos, en ambos lados, en ambas patitas. Pero obviamente no va a ser el mismo contacto. Cuando nosotros compremos el aparato, ya sea que venga sin clavija, porque no van a poder poner una clavija como las que te he mostrado de este tipo a 220. No las va a ver, o sea, no las va a venir. Mejor viene pelado para que tú pongas y te hagas. Y si tú la riegas en conectarlo, pues ya sea tu problema. Pero normalmente vienen con otro tipo de lo que son las clavijas. Aquí tenemos pues dos patitas, una larga y una corta. Y lo que es lo de la tierra física, para que tú no puedas conectarlo al revés. Miren, si nosotros conectamos, está bien. Si nosotros lo queremos conectar al revés, no se puede, no entra. Pero obviamente no vamos a poder conectar 220 con un contacto como de ese tipo. Normalmente ya va a venir diferente. A lo mejor vengan las dos patitas en este sentido y aquí la tierra física, para que así tú no puedas conectar esta clavija, no entraría.
O puede ser que venga también en este sentido. He visto unas que vienen así. Entonces aquí ya, pues obviamente no vas a poder conectar clavijas de este tipo de 110 a una de 220. Es por seguridad. Incluso hay unas clavijas que vienen a circulares. En ese sentido, para que tú metas lo que es la clavija y le des vuelta, que son las de 330 voltios. O sea, cada clavija debe de venir específicamente para su voltaje, para que tú no conectes una de 110 voltios en una de 220 o viceversa, no conectes una clavija de 220 voltios a una de 110 porque no va a entrar, cada una tiene su entrada en específica. Te comento algo así, por decirlo, que pasó aquí en México hace algunos años, no con cuestiones eléctricas, sino que en un hospital llegó el proveedor del oxígeno, bajó sus tanques grandes y cuando los quiso conectar a la toma principal del hospital, vio que no embonaba la entrada que tenía, la cuerda no entraba con la que él llevaba. Entonces lo que él hizo, pues se las ingenió, hizo que embonaran las dos terminales para conectar el oxígeno. Pero aquí el problema era, ¿por qué no embonaban si deberían de haber sido específicamente para el oxígeno? Pues era porque ese tanque no era de oxígeno, era de algún otro tipo de gas. Pero esta persona dijo, no entra, pues se las ingenió y les puso teflón, no sé qué le puso y las adaptó. Y mandó gas hacia esa tubería que abastecía al hospital. Y cuando abrieron el oxígeno para que a los pacientes les llegara el oxígeno, les llegó este tipo de gas y mató como a varias personas. Chécalo en internet, esa noticia de cómo es que le mandaron por hacer esa adaptación que no era, se murieron, no sé, creo que 4 personas por recibir en lugar de oxígeno otro tipo de gas. Entonces, por eso es que las tuercas de oxígeno deben de ser exactamente iguales para todo. O sea, nada de que tú lleves un tanque de oxígeno y no coincida la tuerca. Entonces hay algo mal. O no es el oxígeno o que está mal. O sea, investígale. Pero como te digo, ahí en el internet, el por qué salió esto es porque en internet vi un video donde decía un genio, que era genio, que dice, ya busqué la forma en que si cortamos aquí, donde están las tierras, si cortamos aquí ponemos neutro, aquí ponemos la fase 1 y aquí ponemos la fase 2 en estos dos, quiere decir que en este contacto va a haber 110 voltios y 220 voltios aquí. Es lo mismo que te acabo de decir del hospital. Hubo muertos porque a alguien se le ocurrió hacer ese invento. ¿Por qué? Porque si entonces tú llegarías con ese tipo de clavijas que nada más son exclusivamente para 110 y la conectarías en 220 y ya adiós aparato eléctrico, adiós televisión y en el peor de los casos hasta tu propia integridad física. ¿Por qué? Porque si la conectas donde está la secadora o la lavadora, pues energizarías lo que es la lavadora y son de lámina, tocarías ya directamente las láminas y con el agua que estás lavando te podría llegar una descarga eléctrica. Entonces chequen ese video que dice cómo poner 110 voltios y 220 y pues etiquétenlo, díganle que eso es pésima idea, atenta contra la vida de las personas y sobre todo contra los aparatos. En el mejor de los casos simplemente vas a quemar tu televisión de $1000 o tu radio de $200, pero digo, en el peor de los casos hasta tu vida. Entonces por eso es que siempre son específicamente clavijas para su uso de 110 voltios a 110 voltios. Nunca vamos a llegar, si necesitamos, como te digo, si en México necesitamos 220 voltios, nunca vamos a llegar con una fase aquí y otra acá. No, o sea, debemos de comprar el contacto específico para 220 voltios para que nadie venga y quiera conectar su clavija de 110 a 220 voltios, porque ahí está peligrando lo que es tu vida. Ya he puesto varios ejemplos que esta, como tiene las dos patas iguales, puedes conectarlas sin problema en este sentido o darles la vuelta, o sea, así y así. Aquí no importa la polaridad, va a funcionar igual.
por eso es que vienen parejas. Pero si tú traes este tipo de clavijas, vemos que una patita es más gorda que la otra, entonces va en este sentido. ¿Por qué? Porque la tierra debe de llegar a, bueno, puede ser que pueda tocar partes de lo que es la secadora, y con el agua pues no te va a dar te va a dar toques, o te va a llegar una descarga eléctrica, no sé cómo la conozcas. Por eso es que solamente la puedes conectar en este sentido. Al revés, no entra, o sea, esta clavija gordita no entra aquí. Pero hay algunos casos, he visto que hay unos contactos que no tienen esto todavía. Bueno, son de diferentes marcas, incluso hasta viejitos, que no traen para la tierra física. O sea, vienen en este sentido. Y si tú tienes una clavija de este tipo, no va a entrar, porque estorba esta parte. Lo que muchos hacen es volarle esta patita, porque dicen, pues esa nada más la tierra física. Bueno, obviamente al volarla, y si de todas formas tu contacto no tenía tierra física, no tendría mucha razón de ser esta patita, porque de todas formas no le va a llegar la protección que ofrece la tierra física, que es un cable verde que normalmente lo ocupamos de ese color. Entonces, al momento de quitar esta patita, ya nos queda, digamos, de esta forma. Las dos patas son del mismo tamaño. Entonces, es ahí cuando nosotros ya podemos conectarla en ese sentido o en este. Y ahí es un gran error, porque si la conectamos en el sentido correcto, si es para una lavadora pues o un refrigerador, no te va a dar toques. Pero si ya llegas a conectar al revés, porque ya no tienes la pata que te diga que va así, la puedes conectar así, porque ya no va a estar esta pata. Entonces puede ser que la conectes al revés, y puede hacer que sí empieces a sentir como que te da... Bueno, aquí en México le decimos toques, que te da un poquito de toques, lo que es la lavadora, o lo que es la licuadora, o lo que es el refrigerador, que son las partes donde normalmente hay agua. A veces el refrigerador, cuando está haciendo hielitos o empieza a evaporarse el agua, empieza a escurrir agua en el piso. Te has de dar cuenta que a veces hay agua abajo de tu refrigerador. Y si tú llegas, te paras abajo del refrigerador, y aparte tocas la parte, si es de metálica, el refrigerador o la jaladera pues te va a dar toques, porque conectaste esto al revés, porque quitaste la patita. Entonces por eso siempre es necesario dejar la patita en ese sentido, aunque a lo mejor no tengas la tierra física, no esté conectada aquí, pero por lo menos sabes que a esta patita le va a llegar la tierra y no la corriente. Porque como te comento, si la conectaste al revés porque quitaste esto, pues ahí sí puedas ser que sufras de alguna descarga eléctrica. Y otro caso muy recurrente es que nosotros tengamos esto así, y que nosotros, aquí no tengo a la mano, pero hay unas piezas que se llama supresor de picos, como te voy a poner aquí la imagen, normalmente son anaranjaditas o grises. Lo que hace que se llama supresor de picos, y lo que hace es que te supriman este pico. Y al poner esta pieza aquí, la que está bueno, aquí en la esquina, hace que te quede la clavija como acá, al poner el supresor de picos. Dices, bueno, pues es que no quiero volarle la patita porque pierde la garantía del refrigerador, o porque no se la quiera quitar, pues pongo el supresor de picos. Al poner el supresor de picos que está acá, te queda así. Te quedan las dos patitas y son del mismo tamaño de la del supresor de picos. Entonces ahí con el supresor de picos lo vuelves a poner en este sentido, o la puedes poner en este sentido, y vuelve a ser el mismo problema. Puedes sufrir una descarga eléctrica si tú por esta parte le mandas la corriente a la clavija, bueno, más bien al lado equivocado de la clavija, porque esta es la que puedas invertir en este sentido o en este. Eso es el problema, que también el supresor de picos es un problema, o no tienen la seguridad necesaria que deberían. Incluso pues, no debería de existir ese tipo de herramientas, porque podría ocasionar un accidente. Yo voy que si es supresor de picos que tienen esta entrada por la parte de atrás, entonces tú puedes conectar esto y ya te sale así. Pero que por lo menos el supresor de picos también tenga la patita ancha, para que la patita ancha vaya en el lado ancho y ya le llegue la tierra a lo que es la clavija y no puedas voltearlo. Pero como verás, los supresores de picos vienen parejas, entonces al suprimir esta pata tú ya puedes darle la vuelta
y ahí es donde te digo, puedes ocasionar, no tanto, o sea, yo sé que no es así que lo pongas y ya te toques, pero sí con el tiempo, si tu lavadora ya tiene mucho tiempo, ya está viejita y ya se empezaron a pelar los cables por dentro, y ya empiezan a aterrizarse los cables eléctricos a la lámina, o la misma humedad o la pelusa ya hicieron un conductor eléctrico, pues sí te puede dar un toque fuerte si agarras esa lavadora con las manos mojadas, parece que sí te da un buen toque, si es que esta clavija si la pusiste al revés. Entonces ten cuidado con eso. A veces son temas que uno no le pone mucha importancia, pero sí son de suma seguridad para la casa, para evitar que suframos eh, un accidente. Busquen esos videos de los que les estoy hablando y copien el link y pónganlos para ver cuántos son los que se les ocurrió hacer esta idea de cortar aquí y poner dos fases. Para que vean que no nada más es uno y que lo estoy inventando. Yo no lo pongo pues ya, bueno, para que no, por respeto o lo que sea, para evitar también malos comentarios de ellos. Pero pónganlos ustedes y vean y que vean que sí está mal lo que ellos proponen de hacer 110 y 220 voltios. Y ya vimos por qué puede correr peligro tanto tus aparatos, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, tu integridad física. Así que copia los links y pégalos aquí en los comentarios.